el nombre de Jesús, queremos agradecer por la oportunidad. Siempre yo digo que nuestro seminario de IP Cristo P nos permite, Señor, poder capacitar a nuestros hermanos, compañeros de ministerio, porque son personas que están sirviendo cada uno en su congregación, de nuestra denominación, en los distintos lugares, Señor. Si fuera seminario solamente en Lima presencial, muchos no pudieran estudiar ni de acá de Piura, ir a Lima. ¿Cómo harían? Pero gracias por este espacio que se abrió, gracias por esta visión que ha puesto el pastor Timoteo y otros que han visto la forma de que nuestros hermanos, nuestros compañeros de ministerio puedan capacitarse, Señor, en un seminario. No es menos que otros seminarios, a pesar que sea por Zoom, porque ahora depende de cada uno que se capaciten lo mejor, que puedan leer más, buscar más, indagar más, aunque sabemos que no es como la forma presencial, pero agradecemos, Señor, por nuestro seminario. Agradecemos por los directivos que han quedado, por los profesores, Señor, que ellos preparan y comparten a pesar de tantas cosas que hay por hacer. Agradecemos, Señor, también por los seminaristas, que yo imagino que a veces, a pesar de sus cansancios, de la labor de todo el día, de esos ministerios, también tienen que disponer de este tiempo, Señor, para poder estudiar, poder presentar tareas, rendir exámenes, estar aquí, Señor, las días 3 horas seguidas. A pesar de que también oramos por la salud de ellos, por la economía. Oramos, Señor, dándote gracias por nuestro seminario. Gracias, Señor. Y bendecimos eh, a cada estudiante, Señor, a cada profesor. Y este espacio que vamos a tener hoy acerca de la misión, Señor. Yo no creo que sea la mejor, pero yo pienso humildemente que el tema es uno de los más importantes, Señor, como siervos de Dios, que tenemos que involucrarnos más, ver más, aprender más en cuanto a la misión, en cuanto a la plantación de iglesias a otras zonas, a otras culturas, a otros lugares. Quizás a través de las casas, pero como sea, Señor, oramos para que esto que compartimos pueda impactar, Señor, nuestros corazones, pueda afectarnos, Señor, de tal manera que comencemos a pensar más, orar más, prepararnos más para la misión y respaldar a aquellos hermanos que están haciendo misión en nuestras congregaciones, que no los abandonemos, Señor, que no descuidemos. Un pastor decía, ¿cómo vamos a ganar a ciertas personas si solamente se invierte, Señor, solamente el 2%, apenas algunos el 1%? Y si la siembra es tan mínima, pues por eso es tan escasa también la cosecha. Oramos, Señor, clamamos por los lugares, las zonas, las partes todavía no evangelizadas. Oramos, Señor, clamamos a ti en esta noche para que tú intervenga de manera soberana, Señor, a través de nuestros consiervos que están predicando en los distintos lugares, en el nombre de Jesús. Amén. Ah, yo creo firmemente que nuestro gran texto bíblico en cuanto a la misión mundial y la evangelización es pues la gran comisión, ¿sí? Ah, de la asamblea que vinimos ahí de Mamapampa, eh, vinimos, aunque hemos sufrido un poco ahí, ¿no? Pero especialmente los de Piura, yo que fui, he sufrido bastante el frío, la altura, dolor de cabeza, malestar, a pesar del paisaje tan hermoso, toda la atención de los hermanos del pastor Castro ha sido una maravilla, ¿no? Pero sí, el clima,
si en los 3 días no me adapté para nada. La última vez me dolía más la cabeza. Ah, y uno pensaba en un lugar tan lejano, tan apartado. Al principio uno miraba una mirada un poco crítica. ¿Por qué es hacer un semejante templo, construir un lugar donde hay pocas personas? Eh, ¿Por qué? Mm. Y así que viendo allá muy inspirado en cuanto a la misión. Así que los seminaristas que han ido, varios han ido, yo pienso que también hemos aprendido en cuanto a la misión en este lugar. Escuchamos testimonios de los hermanos que cómo han comenzado en ese lugar, cómo ahora hay toda una construcción allí, pero dice que el pastor Castro contaba que ellos hace muchos años comenzaron y no había nada, ¿sí? Dormían encima de cartones y cosas así. Yo no sé cómo hacían, ¿no? Tanto frío que hace, porque en ese lugar no se aguanta, digamos, si uno estaba abrigado. Es una exageración los abrigados que teníamos acá en Piura, jamás pudimos usar esas casacas con lana adentro, afuera, con sombrero, con adentro chompa. Y dormíamos también con dos frazadas, con cosas. Es impresionante, ¿no? Eh, pero así comenzaron, luego recibieron el respaldo de la misión coreana para construir el lugar. Y esos lugares tan alejados, tan distantes, vemos la necesidad de la labor misionera, de obreros. Ahí escuchamos, si te acuerdas, Cristian, ¿no? Los que están a ver, los que han ido allá, están acá. Los seminaristas fueron Cristian, Leoncio, ¿quién más fue? Javier, Henry, ¿eh? Javier, Javier. Javier Trujillo. Ujú. No está Estaba Trujillo hoy, también su ¿no? hijo, pues, Iván. Iván. ¿Quién más fue? Iván, Zulín. ¿Qué más estaba? eh, Henry. ah, Henry. Y nadie más, ¿no? Sí, nadie más. Pero sí fue un lindo grupo, ¿sí? Lindo grupo. Y ustedes se acuerdan que el que está a cargo allí de la obra, bueno, el pastor misionero coreano ya se fue hace tiempo, se jubiló. El que está a cargo es un anciano, hermano, no se puede creer, que tiene 88 años. 88 años. Y él dice, ya hace tiempo debería jubilarme. Claro que el hombre está, no es que sea un viejito chileño que está con bastón o está en camilla o que está con oxígeno, ¿no? La verdad que por la altura yo me hubiera venido bien un poco de oxígeno. No, es normal, parece un hombre de 70 años, sano, va, viene, lúcido, es increíble. Y la esposa tiene 84 años. Ellos están a cargo, son ancianos de la iglesia del pastor Castro, y están pastoreando. Hace muchos años están esperando, dice, que llegue un seminarista, un misionero, un pastor, un enviado, para que él pueda delegar la obra y pues, ya poder irse a regresar, que regresarse ya, porque ellos son de Lima. Yo pensé que habían nacido ahí, ¿no? Ellos son de Lima y hace muchos años trabajan allá. Bueno, muchos le insinuaban ahí a Christian, a Wilson, a todos, ¿no? Claro que no es cuestión de... Por ejemplo, acá que está Christian ahí justo en la cámara. Si te propusieran ahí tu pastor te quiera mandar, ¿qué? ¿Ni lo pensaste? ¿O dijiste, bueno, si Dios para experimentar aunque sea unos años, ¿qué pensarías tú sobre, por ejemplo, si te tocara ir allá a Mamapampa? ¿Aguantarías, irías o no irías? Bueno, pastores, bueno, primeramente fue una experiencia bonita personalmente para mí yendo a ese lugar, ¿no? Porque sinceramente no conocí, agradezco a mi presbítero que me pudo llevar y así más adelante me va a seguir llevando, mi hijo, como para ir conociendo y adaptándome a los lugares. Y sí, personalmente fue un lindo lugar para mí, ¿ah? Porque conocí varios sitios, mejor dicho, me voy, como usted dice, el clima, ¿no? Era un clima que no mucho me estaba adaptando yo, como acá en Lima el clima es variado, no, no se puede decir ni un rato bien es calor, otro frío, sino allá full veranito, ¿no? Se podría decir así, tranquilo. Ahora, con respecto a la misión, sí, porque como bien claro el pastor Luis Castro mencionó en la asamblea,
hay personas ahí, solamente no hay quien les como guíe, por no decir así, ¿no? Y ahí está para hacer la misión. Necesitan personas, hermanos, que puedan guiar a las personas haciendo misiones. Y no solo ellos, sino también en las casas, ¿no? Hay varias gente, quizás no cerca, no cerca a la iglesia, pero hay más allá, en zonas rodeadas de la iglesia, que necesitan hacer visitas, visitación, evangelización en las casas. Cosa que a mí un poco me llamó la atención también eso, porque como acá también en Lima se practica ello, y sí, es bueno hacer eso, y ahí entra un poco la misión, ¿no? De evangelización, de evangelizar a la familia, a las casas, todo. Hablar, de compartir de la palabra como tal. Y más allá también me fascinó una de las partes que uno de los pastores, si mal no me equivoco, más allá del pastor Marco Antonio que estaba dirigiendo, claro, el pastor Arceñejo, que habló que si una misión, si quiere uno hacer misiones, no, no importa el lugar, más allá de ser guiado por el Espíritu Santo, deben hacerte de ti, deben hacerte. Primero ser guiado por el Espíritu Santo y después nacerte de ti, porque si más nada va a ser, no sería igual que te mande la denominación de tu iglesia, perdón, las guías por el Espíritu, y si a ti no te nace también es algo que no coincide o no se cumple. Cosas muy bonitas, pastor, que sí, pues, como le comento personalmente, me impactó a mí y en mi cuaderno lo tengo anotado varias cosas, que sí, Amén. muy, fue Bien, muy, fue muy algo muy... sí, muy bien, Cristian. ¿Alguien más que compartir algo de los que fueron? No sé si quiere compartir algo, luego le voy a tener oportunidad de hablar, Leoncio, ¿no? ¿Alguien de los que fueron están acá? Eh, bueno, eh, yo el venir allá me sentí muy impactado en el sentido de la palabra del Señor cuando dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dice una vez, por tanto, id. Mm, si toda autoridad se me ha entregado en el cielo y en la tierra, todo poder, señorío, gobierno, dice Efesios, todo fue puesto bajo sus pies. Lo puso a Cristo como cabeza, que es cabeza de la iglesia de su cuerpo. Interesante, ¿no? Y ahí dice, por tanto, ¿para qué todo ese poder y esa autoridad? Dice, por tanto, Él dice, con toda esa autoridad y ese poder que le ha sido dado, entonces, acá no es una pregunta, ¿no? Es decir, ¿alguien siente, algo mencionó ahí, te sientes a gusto? ¿Irías? No, hay un mandato al discípulo, ¿no? Yo pienso que a todo creyente, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y la palabra naciones, que es lo que vamos a ver acá, como ya saben, mi texto de guía, que hay otros libros, es el libro de la Misión Mundial de Jonathan Lewis, ¿sí? Ah, y yo justo al estar ahí en Mamapampa, justo ahí está el hermano Trujillo, él también estuvo, eh, entonces ahí entendí lo que en el significado bíblico de la palabra naciones y de las naciones. Ah, entonces se refería ahí, vamos a verlo luego con más exactitud, otra cultura, a otras etnias, a otras razas, que también son fronteras separadas. Es decir, aún dentro de una nación, como hoy sabemos que es una nación, es decir, ¿cuántas culturas? Por ejemplo, ahí en Perú, ¿cuántas culturas, cuántas razas, idiomas? Y Mama Pampa es un ejemplo exacto, porque estuvimos ahí. Ah, pareciera yo de estar ahí como si fuera una nación diferente dentro de una nación. Ah, porque hasta otro idioma. Yo cuando salimos a caminar, creo que estuvo Cristian y con nosotros, nos vemos con Zulín, Iván, no sé qué, Wilson creo, ¿no? Cristian. Y estábamos buscando un lugar para comprar algo en un kiosco. Y había unas mujeres trabajando hacia el fondo, ¿no? Y entonces le preguntamos a ellos dónde había un lugar. Entonces ella nos habló en otro idioma, sí, en quechua.
Ya que no nos habló en ruso ni en japonés, nada, ¿no? Porque no. Nos habló, nosotros le hablamos en el cartel, ¿dónde hay? Y ella nos respondía como si fuera, así como que no sabía el español, pareciera, ¿no? Porque nos respondían en el idioma de ella. Y me han dicho que el quechua de ahí es diferente a otros. De repente, hermano, Trujillo sabe más, no vaya, si conoce más la zona, de repente. Y eso me impactó muchísimo, es decir, la vestimenta de ellos, ¿no? Muy lindo a la vez, de otra forma, otra, con el sombrerito, con la, ¿no? Yo cuando venía viajando por Bolivia, en Bolivia se usa mucho, en un sector, tampoco no todo Bolivia, un sector de Bolivia, la parte de Puno de Perú también, ¿no? Y es decir, otra vestimenta, otra cultura, otro idioma, es decir, las comidas son diferentes. No, jamás en mi vida se me hubiera ocurrido cuando Pastor Castro me dice, vamos a comer sopa de piedra de sopa, ¿no? Sopa de piedra. Yo pensé que me estaba haciendo broma, ¿no? Y sí, en verdad, tomamos una sopa de piedra, piedra de verdad, no era una piedra especial, de allá arriba del Huascarán, ¿no? Era una piedra. Y me habló de otra cosa que no llegó, no dice que hay una papa, imagínense que hace un postre, ¿no? De una papa podrida, ¿cómo se llama este, El tocos. tocos? Sí, Tocos, se me va, tocos, yo tocos. quería compartirlo en piedra y no me acordaba el nombre, sí, tocos. Usted lo iba a comer con la piedra, crece. Y entonces todos compartían ahí de que no se aguanta el olor, dice, ¿no? Es muy fuerte. Pero cuando lo comes es muy rico, dice, ¿no? Y como que a los que van ahí es un desafío, porque hay gente que no avanza, no puede llegar a comer. Y dijo que nos iba a preparar, se ve que no se pudo preparar, porque dice que me contaba que está bajo agua, tiene la bolsa de papa como 2 meses, 3 meses. No sabía que se costara tanto la... Y por ejemplo, esas clases de comida, ¿no? Distintas, todo. Entonces la misión y a las naciones, a otras culturas, a veces acá cerca nomás, no hace falta ir a España o África, comenzando acá, muy cerca de nosotros, digamos, lugar donde hay necesidad de obreros, por ejemplo. ¿Dónde es eso? Allá en la India. No, acá, por ejemplo, en ese lugar, hasta eso. Ellos necesitaban urgente un obrero, alguien que fuera a encargarse de la obra. Ah, qué hermoso lugar para hacer misión, ¿no? A tu hermano Trujillo, ¿querías compartir algo de tu experiencia ahí? ¿Ya conocías tú ahí? ¿O primera vez que has ido? Pastor, buenas noches, hermanos. Entonces, Eh, Mira, un poquito que mis padres son de más adentro, son de Guari, mira. ¿Y, ¿no? Pero y departamento dónde, de y Ancash, ¿no? dónde queda eso? Ah, de Ancash, pertenece a Ancash. De Chavín de Huántar, Chavín de Huántar a la vuelta casi. Ah, ya. Ya, sí, entrando más adentro, Callejón de Conchuco se le conoce también. Ah, ya. ¿Y cómo es así? ¿También la cultura así como Mamapampa o diferente? Este callejón que hemos visto se llama Callejón de Guaylas, donde Ah, ya, ya. nos hemos estado parados en Mamapampa, una Sí, callejonada cerro, al frente Cordillera Negra y al frente Cordillera Blanca, ¿no? Y hay un callejón. Ese se llama el sí, Callejón sí. de Guaylas. Pero hay Ah, otra parte para atrás que se llama el Callejón de Conchuco, se llama. Entonces, esa es la parte de Guari. ya, ya. Y así, el dialecto que se habla ahí mayormente es el departamento de Ancash, pues. De Es Ancash. el quechua de Ancash. Sí. Y, Muy y dicen diferente a lo que... que el quechua son diferentes según la zona, así me han Sí, dicho, sí, ¿sí? según la zona. Por ejemplo, el quechua de Apurímac, el quechua de Ayacucho, quechua de Cusco. Es muy diferente al quechua ¿Es muy diferente o un poquito varía? ¿Es muy sí, muy diferente? diferente. En una terminología casi, Ah, casi, pero el de Ayacucho y de Cusco son un sí. poquito diferentes, sí, Ah, ya. muy diferentes, sí. Y Mis padres eran... sí, el Aymara también se habla claro, en el Perú, ¿no? Aymara estamos hablando pues de Cusco, estamos hablando de Ah, Cusco, Ayacucho, Apurímac, estamos hablando del Aymara. Aymara, ya, Pero el quechua de Ancash es un poco diferente. ya. Ah, Sí, mis entonces tú padres conoces fueron un poco la quechua zona, tú hablantes. conoces ahí, sí. Sí, Ah, mis padres fueron quechua hablantes y bajaron, pues de ahí bajaron a Pativilca, Paramonga, Barranca, y en Barranca ya se hicieron, ya pues como jóvenes, como muchos, ah, ¿no?
como Ah, muchos son ya quechua que hablantes ellos, tus padres ellos hablan. eran, sí, eran quechua hablantes, sí. Pero nunca nos enseñaron porque, pastor, en esos tiempos era un poco marginado la gente que bajaba de la sierra a la Sí, costa. sí, sí, Lo decían lamentablemente, ¿no? serrano, le decían, pues. Y Ah, los padres no ya. querían eso para sus hijos, y así es que no quisieron enseñar, Ah, no quisieron enseñarlos. A nosotros, mis fíjate. padres no nos quisieron. Entre ellos hablaban, entre sus vecinos, entre sus paisanos, ya hablaban con su dialecto, pero no nos quisieron Ah, enseñar por situaciones que en la costa se vivía. En el colegio era un bullying, pues. hacían Nosotros, bullying. Fíjate, claro, no mis sabía hermanos eso. mayores, a pesar que teníamos el rasgo muy claro, el rasgo muy costeño, Sí, sí, pero sabiendo que nuestros padres eran de la sierra, sí. querían hacer el bullying y teníamos que remangar la camisa y arreglárnosla después a punche. A punche, ¿no? Claro, eso el tiempo Sí, era así, así pastor. era, ¿no? Sí, Chócala para la sí. salida, era ya, la salida ya era y nariz rota, Ah, cabeza rota, pero llegabas, pero ponías tu... ah, y todo por el tema de que porque eran de la sierra, Sí, fíjate sí, sí, vos. sí, sí, sí. La Ah, gente qué de terrible. algunos que no, y que no daban el calificativo serrano, pues. Es que ese tiempo había las haciendas, pastor, las Ah, haciendas sí, de los sí. hacendados, y mucha gente de la sierra bajaba para emplearse como Ya, personal, como obrero, pues. claro. Y sus hijos acudían a las escuelas públicas, pues. Ya. De ahí venía el término ya, el término, ¿no? El bullying, serrano, serrano, o cuando había un campeonato deportivo, ya peor era, pues, porque Sí, el trato psicológico era así, sí, pues. Pues ya la primera generación, la segunda, ya pues, ya en este caso, pues, ya se iba ya perdiendo, ¿no? Y ya se iba imponiendo porque ya eran costeños, que nacíamos, en Barranca hemos costeño. nacido costeños, ¿ve? Claro, costeño. Y nuestro rasgo, nuestra forma de hablar ya era todo un costeño, nuestro aspecto racial, Sí, como gente de la Sierra de Angas tiene una gente clara, y si vas tú por sí. Huacaibamba, hay de ojos azules, Sí. ¿sí? Fíjate. O sea, hay gente los españoles cubrieron toda esa parte, pues. Ya. Iba a decir, fíjate cómo es, ¿no? Que aún dentro del mismo país. Por eso ahí tú complementas lo que estaba diciendo, lo que vamos a ver luego, que la terminología en la Biblia, naciones, se refiere a otra cultura, a otro. Imagínate ellos como si fueran de la sierra, como si fueran extranjeros, ¿no? Llegaban y le hacían bullying, ¿no? Sí, Es como pues. en Argentina, como cuando llegaban la gente de Bolivia, ¿no? Y también le hacían bullying, ¿no? Así como caso, como decía, los argentinos son medio no se metían mucho con los peruanos ni con los paraguayos porque ellos se defendían. Como decías tú, se arremangaban y ah, discriminaban de alguna manera, pero no los maltrataban. Pero así la gente que llegaba de Bolivia, pero eso se da aún dentro del país. Yo no sabía que era tanto eso de sierra, serrano, ¿no? Por ejemplo, si un costeño va a la sierra, ¿le hacen lo mismo o no? No es lo mismo. ¿Le hacen bullying por ser costeño o no? O Sí, solamente los que vienen pastor, de la sierra. sí, la gente de la sierra le habla en quechua y le trata de hacerle un bullying, pero en quechua, pues, y el costeño, como no Ah, entiende, está pues perdido, pues. lo mismo también. Ya. Claro. Se desquitan ahí, ya. O un Pero insulto en fí- quechua, no lo entiendes, ¿no? Exactamente. Es como hacen los paraguayos cuando juegan fútbol entre ellos, hablan guaraní. Nosotros hablamos guaraní, pues, ¿no? Ya Y ves, ahí insultan o está. se hablan entre ellos y no entienden, pues, ¿no? Nosotros hablamos guaraní. Allá lo que hubo, no Ya. sé cómo, de que se apreció mucho el guaraní, ¿no? Ya en esa época. Habrá habido sector, como lo mismo que tú decías, que los padres no le dejaban hablar por ahí. Pero la mayoría se adoptó, ¿no? Como un idioma allí, ¿no? Por eso en Paraguay se dice, Sí, pues. uno ve ahí, idioma de Paraguay es el español y el guaraní. Este, inclusive se enseña en las universidades, ¿no? Para que no se pierda. Eh, Qué lástima que no se apreció eso, ¿no? Lo del quechua, la aymara. Pero bueno,
hay sectores que lo hablan. Ahí me llamó la atención ahí en Mamapampa cómo las personas hablaban, ¿no? Eh, y se ve que ellos no hablan español, hablan solamente ese, bueno, no creo que todos, pero nos respondían en ese idioma cuando le hablábamos nosotros. ¿Sí? Amén. Qué interesante conocer. Eso es cuando hablamos de hacer misión a otros lugares. Esa es la primera tarea de parte que tenemos de conocer, ¿no? La cultura, el idioma, tantas cosas, aprender y adaptarnos, ¿sí? Porque no es fácil a veces llegar a un lugar, es muy diferente a las costumbres de uno, que lo que es la comida, la ropa, el clima, ¿sí? Adaptarse al clima. No es fácil, no es fácil. Bien, eh, entonces tenemos hoy, a, ¿está listo ahí Leoncio y el hermano Max Alba a las exposiciones? Ahí está listo, sobre el tema de la voz de los mártires. Eh, Amén, pastor. muy Sí, ya bien. estamos listos. Más bien, si le pudiera dar el permiso para que el hermano Leoncio comparta una diapositiva, sería genial. Sí, sí, no sé, yo tengo que dar el permiso o no, yo ni sé cómo, así que está permitido, creo, ¿no? Creo que el hermano Esteban tiene Tiene que que hacer. hacer algo ahí, pastor, ¿Qué accionar. tengo que decir? No, ahí está, ¿ves? Ok. El Señor lo va a guiar, ahí está, ¿ves? Bien, buenas noches con todos, compañeros, profesor. En esta noche nos ha tocado un tema muy también controversial y sobre todo es un tema bastante importante que también tenemos que conocer hoy en día. Y a mi hermano Leoncio y a mi persona nos ha tocado exponer sobre la voz de los mártires, ¿no? Especialmente haciendo un contraste entre los mártires de la primera iglesia y también los mártires del siglo XXI, ¿no? Podría continuar, hermano. En primer lugar, tenemos que entender que a los misioneros, a los mártires que han dejado todo por Cristo, que han dejado todo por la iglesia, por sus ideales, por sus creencias, siempre llevaban en mente unos versículos, ¿no? Y uno de ellos es Marcos 16:15, ¿no? Que nos enseña, dice, ir por todo el mundo, perdón, pastorando un poquito mal, por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ¿no? Eso era, eh, digamos, lo que les esforzaba, por lo cuales se esforzaban, por los cuales ellos salían y dejaban todo, ¿no? Por la iglesia, por obedecer al mandato del Señor, ¿no? Siguiente, hermano, por favor. Vamos a definir aquí, en primer lugar, sobre qué es un mártir. Un mártir es una persona que sufre, muere por defender sus creencias o sus convicciones, como ya sea su religión, ya sea por su patria, por sus ideologías. Entonces, la palabra mártir proviene de, como dice ahí, del griego martis, y originalmente significaba testigo o testimonio, pues quien moría daba un testimonio viviente y definitivo de sus creencias. Bien, esto nos remonta, ¿no? Hacia los primeros mártires, que los discípulos, y también a hoy en día algunos misioneros, ¿no? Se les llama misioneros, que van por diferentes partes del mundo predicando el evangelio y en algunos de los casos sufren muerte, ¿no? Como lo acabamos de mencionar aquí. Muerte, ¿por qué? Por defender su creencia, por defender su fe. En este caso, por defender nuestra doctrina cristiana, ¿no? Y el ser un mártir quiere decir que ha obtenido la muerte por defender eso, ¿no? Por defender sus creencias y sus pensamientos. Siguiente, hermano, por favor. Muy bien. Y tenemos claro que el martirio viene acompañado a la iglesia desde sus orígenes, desde sus principios, ¿no? Hoy también, en pleno siglo XXI, también los mártires sigue sufriendo lo mismo, ¿no? Y hoy en día queremos nosotros reflexionar, queremos buscar esto, ¿no? Reflexionar sobre
la vigencia y el mensaje para todos los misioneros y pastores que están formándose también dentro de nuestra congregación, ¿verdad? De nuestra iglesia, perdón, nuestra denominación. La historia cristiana está marcada por hombres y mujeres que obedecieron el llamado del Señor. Otro versículo también podemos encontrar en Mateo, ¿verdad? Que dice ir por todo el mundo, predicar el evangelio, hacer discípulos a todos, ¿no? Entonces, hombres y mujeres obedeciendo a este llamado, salen, ¿no? Salen y a predicar y salen también dejando ellos sus comodidades, su lugar seguro, su zona de confort, dejando sus familias, incluso dejando sus propias vidas enteras para llevar el mensaje del Evangelio a otras naciones. Que eso es principalmente uno de los motivos por los cuales salen a hacer misiones, ¿no? Perdón. Siguiente, por favor, hermano. Muy bien. El seguir a Cristo, como lo dice Lucas 9:23, ¿no? Aquel que, aquí dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame, ¿no? Eso es lo que implica el llamado al Señor. Eso es lo que implica, ¿no? Y eso esencialmente es el llamado, ¿no? El renunciar a la comodidad. Muchos dejan pues sus casas, sus iglesias, dejan sus ministerios, ¿no? Ya en lo que se están trabajando dentro de la iglesia y sienten ese llamado, ¿no? Sienten ese llamado por ir y predicar. Otros también dejan a su familia, e incluso emigran, salen, ¿no? Salen de sus propios países, ya sea los casos de los misioneros que tenemos hoy en día, los misioneros coreanos, también el pastor, por ejemplo, Aurelio, que viene de Paraguay, y así, ¿no? Diferentes lugares. Incluso también dentro de nuestro mismo iglesia, por ejemplo, hay pastores de Lima que han venido a, a pastorear iglesias de, por ejemplo, de Trujillo, del norte. Y ese es esencialmente el llamado a la misión, ¿no? El llamado al sacrificio. Y eso conlleva muchas cosas, ya lo tenemos claro, ¿no? Los que estamos siguiendo este camino, de repente para los pastorados, todavía no cambia, hermano. Los que estamos siguiendo de repente el camino al pastorado, de repente para el misionero, como nuestro hermano Henry, creo que quiere ser misionero. Entonces, una de esas cosas es que tiene que tener en cuenta que va a afrontar enfermedades, va a afrontar rechazo de repente desde la ciudad en la que va o del lugar donde va, e incluso va a enfrentar la muerte. Y todo esto es por amor al Evangelio, por amor a la predicación, por amor a la palabra, ¿no? Siguiente, por favor, hermano. Eh, en cuanto al coste humano que cada uno tiene que entregar o va a sufrir, como ya lo dije, ¿no? Enfermedades, sufrimientos. De repente Dios te llama a ti y aquí en el Perú mismo te manda de repente a la selva, ¿no? En la selva encontramos diferentes dificultades, diferentes sufrimientos, enfermedades que solamente conocen o saben de cómo se cura ese lugar indígena, ¿no? Ese mismo lugar en el que estás, ¿no? A veces incluso cuando tú quieres comunicarte, encuentras siempre un rechazo ante esa cultura o esa nueva ciudad o esa nueva, digamos, tribu que quieres ir a predicar. E incluso también puede haber pérdidas, pérdidas muy significativas, pérdidas de algunos familiares y sobre todo que vienen siendo acompañados del martirio, el sufrimiento, ¿no? Todo esto, siguiente hermano, todo esto nos lleva a que estos mártires, a que estos misioneros dejen un legado tangible. ¿Qué es eso? Un legado tangible. Un legado en el cual se pueda ver, se pueda palpar, en el cual puedan ser visibles lo que tú estás haciendo. Por ejemplo, los misioneros coreanos que llegaron al Perú formaron bastantes iglesias. Ahí vemos también en la descripción, ¿no? Iglesias fundadas. Eso es un legado tangible en el cual muchas congregaciones han sido bendecidas, muchas iglesias han sido
formadas por misioneros. En este caso, eso es muy importante, ¿no? Dejar un legado tangible. Aquí en Trujillo, por ejemplo, la mayoría de las iglesias han sido formadas por los misioneros. Pienso que en Lima también, incluso en nuestra propia denominación, ¿verdad? También otro legado tangible que pueden dejar no solamente iglesias, sino también Biblias traducidas. Me encantaría, de repente debe haber, para las zonas más alejadas del Perú, ya sea en la selva peruana, que haya traducciones de la Biblia en sus propios idiomas. Creo que sí debe haber. Y eso es un legado tangible que están dejando muchos misioneros. Ese es un legado en el cual se puede ver, se puede notar y pueden usar, ¿no? Como ya sea las traducciones de la Biblia en sus propios idiomas. También otro legado que pueden dejar también los misioneros o también los mártires son escuelas y hospitales misioneros, ¿no? Escuelas como por ejemplo en Pucallpa, creo que se fundó una iglesia y también un colegio, Osana, si no me equivoco. Es un legado tangible que están dejando los misioneros. Eso es en cuanto a manera de introducción, ¿verdad? En cuanto a lo que un mártir o un misionero en el siglo XXI y también en contraste con el inicio de la iglesia es lo que se puede notar, ¿verdad? Ahora, la vigencia del martirio en el siglo XXI, que es también un tema importante. Más o menos más de 360 millones de cristianos están viviendo bajo persecución. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ahí hay una nota que dice Open Doors 2024. Eso es una cifra en la cual estadísticamente hemos conseguido y hemos tratado de poder mostrarles para que tengan en cuenta. 360 millones de cristianos viven bajo persecución, pero tengo un dato que más o menos 1.600, según el Vaticano, ¿ya? Según un dato así, eh, según el Vaticano, oficialmente son 1.600 mártires que han sido reconocidos y documentados como mártires por el Señor en el año, bueno, en el siglo 2021, ¿no? En el siglo en el siglo XXI, mejor dicho, ¿no? O en los últimos 25 años. Y miles mueren, hermanos, a cada año. Eso ya es una realidad. Eso ya es, digamos, algo que podemos ver, que los misioneros sufren hostilidad, ya sea por el extremismo religioso, ya sea por la violencia social, por los regímenes totalitarios. Pero eso está incluido dentro del ministerio del misionero. Un versículo muy resaltante es San Juan 15:20. Dice, si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Creo que eso enfatiza mucho en lo que un misionero o un cristiano que decide no seguir la misión, predicación del evangelio exactamente, es lo que tiene que tener en cuenta. Tiene que llevar siempre en cuenta, ¿no? Hoy en día, si bien es cierto, existen misioneros que arriesgan su vida, que lo están arriesgando todo en diferentes partes, en diferentes países o en diferentes lugares de este mundo, ¿no? En este mundo. Por ejemplo, en Corea del Norte, en China. Siguiente, hermano, por favor, ¿ya? En China, en Corea del Norte, incluso acá en América Latina también sacerdotes cristianos son asesinados por predicar el evangelio, ¿no? Y únicamente eso se encuentra en estos desafíos actuales que afronta los misioneros, ¿no? En el siglo XXI. Persecución como en países cerrados, como ya lo mencioné, como China, Corea del Norte, mismo Rusia, ¿no? Y eso también les lleva a que haya y encuentren barreras culturales, ya sea por el idioma, ya sea por los alimentos, ya sea por eh, las traducciones mismas de las Biblias que no tienen en su propio idioma. Y eso conlleva, hermanos, a una necesidad de obreros. Si bien es cierto, la mies es mucha, los obreros son pocos, pero los que están en el camino de ser misioneros
tienen que tener en cuenta esos detalles, hermano. A manera de introducción, estoy haciendo todo este preámbulo para que nuestro hermano Leoncio continúe ya con algunos ejemplos ya de mártires en el contemporáneos en este año, en este siglo XXI. Le doy pase a mi hermano Leoncio. Ya, buenas. Bueno, es importante, ¿no? Cómo se ha tratado de resumirlo. Hemos tratado de hacer también práctico, ¿no? Como dice el hermano Max, conlleva muchos riesgos, ¿no? Pero a la vez trae muchos frutos, ¿no? Y tener esa bendición de ser llamado por Dios. Por eso que vamos a agregar a lo que ya se expuso ejemplos, ¿no? De mártires contemporáneos. Por ejemplo, Shahbaz Bhatti defendió la libertad religiosa en Pakistán 2011, también murió. 21 mártires coptos en Libia asesinados por ISIS. Sabemos que se considera un movimiento terrorista muy peligroso, ¿no? O sea, ir allá y decir soy cristiano, realmente ahí creo que es de valientes, ¿no? Es un reto que quizá Dios ha llamado a algunos a tener ese corazón de valentía. Quizá no todos vamos a tener y enfrentarnos a ISIS para decir yo soy cristiano, seguidor de Jesús, ¿no? La hermana Leonela Sgorbati en Somalia, 2006, también perdonó todo lo que hicieron, todo lo que le hicieron antes de morir, ¿no? Eh, Floribek Wagner Chui en el Congo. eh, ¿Por qué rechazó esto de la corrupción alimentaria? Porque sabemos que muchas de las ayudas que van para esos países, incluso hay mucha corrupción, hay mucho tema también, supuestamente, ¿no? Dicen en el internet que tráfico de niños y tantas cosas, ¿no? Esta mujer también peleó contra todas esas corrupciones, ¿no? También vemos a 21 cristianos coptos en Libia que murieron de una sola, ¿no? Por ser misioneros de Jesús. No fueron a ser misioneros de ningún hombre, fueron a ser misioneros de Jesús, ¿no? Entonces, Jacques Hamel en Francia, Floribert Guana, hermana, como ya hemos visto, ¿no? Ahora vamos a ver algunos ejemplos que hemos creído, ¿no? David Brainer es un misionero entre los nativos, como ahí he puesto una imagen también, es un país de origen de colonia, ¿no? Nació en 1718 hasta 1747. Prácticamente su ministerio lo desarrolló en los indios nativos de Norteamérica, ¿no? Su afiliación eclesiástica fue congregacional, pero a pesar de su salud frágil, porque tenía muchos problemas de salud, fue un hombre que quizá no vio la salud en todo su ministerio de misionero, pero vio a personas venir a Cristo. O sea, el que menos quizá esperaría estar sano, ¿no? Para predicar, ¿no? La verdad. Porque si yo sufro de tos y me dicen, no, no vayas porque ya en la altura te va a hacer mal, bueno, sería coherente, pero cuando eso arde en tu corazón como ardió en David Brainer, él él rechazó lo coherente y se fue aún con la enfermedad, aún con su salud frágil y casi enfermo toda su vida. Él cumplió la misión, murió a los 29 años, ¿no? La organización misionera de la Sociedad Escocesa para Propagación. Hay una frase muy notable, ¿no? Porque él dejó un diario que inspiró a miles de futuros misioneros, pero una frase que él decía, mientras veía, mientras vea algo que pueda ser hecho para Dios, la vida vale la pena, pero cuán vano y despreciable es vivir por un fin menor. Y eso nos da a entender, ¿no? De que a veces querer tener a cargo una iglesia, iniciar una obra, sobre todo en este tiempo que se ven misioneros o iglesias de la prosperidad en la que todo tiene que fluir, ¿no? Porque si no hay prosperidad no es de Dios. Pero este hombre contrasta, ¿no? Dice, mientras vea algo que pueda ser hecho para Dios, la vida vale la pena. Ya, realmente esto tenemos que pensar. ¿Valdrá este pensamiento también nosotros ver algo pequeño para Dios que valga la pena
o, o despreciable es vivir por un fin menor, ¿no? Hay mucho, admira mucho esta frase, ¿no? También vemos allí Jim Elliot y sus compañeros, ¿no? Sirvieron en Ecuador, en la tribu de Guaorani, ¿no? Y fueron asesinados, eh, como se dice, mientras trabajaban. En 1956, mientras evangelizaban, fueron asesinados. No, no se escondieron, ¿no? Esto nos hace recordar a Daniel, que cuando lo amenazaron de muerte, él abrió su ventana y lloraba, ¿no? Eso nos hace recordar a los apóstoles que salían gozosos, dice, ¿no? de ser castigados. Entonces, Jim Elliot y sus compañeros murieron con honor, murieron evangelizando. Y tiene una frase célebre, no, no es tonto el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Y para mí el morir es Cristo, ¿no? Y el vivir es ganar. O sea, hay tantas cosas que uno puede morir por el Evangelio de Cristo, pero el punto es, ¿lo haremos en este entonces? Si a veces no, hasta yo, en una pequeña ofensa, a veces nos hacemos muy carnes. Y este hombre, mientras evangelizaba, moría, ¿no? Perdón, Ahí vemos, ¿no? El martirio. ahí está. Te iba a decir, Leoncio, que hay una película, ¿no? No sé si la viste, ¿la vieron? Que narra sobre este Estaba episodio. Se llama por verla, pero la verdad se no me llama La gustó. Punta de Lanza. Muy bueno, se la he recomendado para ver. Excelente la película. Sí, sí, sigue nomás. Y sí, sí estaba por querer verlo, pero la verdad no, no dio tiempo, pero hay mucho material, la verdad hemos tratado de resumir porque es tan admirable, la verdad, en estos días que estaba viendo y la verdad le decía, y no soy ni el 1% de lo que estos hombres han hecho. El martirio de ellos conmovió al mundo cristiano, ¿no? No es un tonto aquel que da lo que no puede guardar para ganar aquello que no puede perder. Y esas son las almas que Cristo ya ganó. No podemos guardar esa palabra, ¿no? No podemos retener la palabra, porque como les digo, a veces un versículo le cambia el mundo a una persona, ¿no? A veces una alabanza, como a veces también hablamos con el hermano Daniel, a veces él tiene un don de alabanza, ¿no? Y predica cantando también, y predica y a la vez canta. Y a veces una canción o una alabanza a Dios puede traer paz a toda una persona. Y bueno, él motivó a una ola de misiones globales, ¿no? Y la tribu guaraní, en la que quizá fueron, ¿no? Ahí ellos sacrificados, fue alcanzado, ¿no? Y por eso dice la Biblia, ¿no? Uno siembra, el otro riega, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Y también vemos un ratito, acá estamos, Hudson Taylor y María Dyer, ¿no? Fundador de la misión al interior de China, ¿no? Vivió como los chinos, o sea, lo que hablaba hace rato el hermano, se adaptó a la cultura. Quizá no entró de frente, se adaptó, vivió como ellos, aprendió sus costumbres, habló, comió, quizá, ¿no? Y para poder entrar y ganarse el corazón, ¿no? Y es lo que nos recomiendan, ¿no? O sea, hacer una amistad con la persona para luego hablarles con amistad de Jesús, ¿no? También perdió a su esposa e hijos, nada más y nada menos que en el campo misionero, ¿no? Y quizá algunos dirían, no, bueno, pues Dios me quitó, ya, no pasa nada, me voy. Pero no, pero él persistió y realizó miles de convenciones en China y sabemos que China no es un país fácil. No es un país en el que tenga libertad de culto, en el que yo pueda abrir una iglesia como se abre acá en Perú, en Latinoamérica, y ponemos una iglesia, llevamos Biblias, nosotros celebramos el mes de la Biblia de una u otra manera, pero allá es un país difícil desde antes. Pero él realizó convenciones, fundó iglesias locales, dejó un legado misionero que según dice, perdura hasta hoy, ¿no? También vemos a frutos de Hudson Taylor, ¿no? Y ya, bueno, lo vimos. Y Samuel es Wimmer, ¿no? Conocido como el apóstol de los musulmanes. En el anterior,
Vemos a Hudson Taylor, que se adaptó a los chinos. Ahora vemos a Samuel Wemer, que se adaptó a los musulmanes, al Medio Oriente, a toda esa vida que es difícil, ¿no? Predicó en todo el Medio del Oriente. Y también este hombre perdió dos hijas en el campo misionero. ¿Qué pasaría, no? O sea, yo mismo me pregunto, sería, estuve meditando en eso y dices, yo la verdad no sé qué haría. Pero este hombre, a pesar de perder dos hijas en el campo misionero, ¿qué dice el siguiente punto? Persistió en su labor hasta el final. Quizá él tuvo la fe de que sus hijas se fueron con Dios, pero aún así humanamente esto es difícil para cualquiera. Pero persistió. Como dijo Pablo, he peleado la buena batalla. Aún no pretendo haberla alcanzado, pero sí. También vemos a Don Irán Hudson, el llamado misionero, el primer misionero en Birmania. Fue encarcelado y maltratado, ¿ah? No, no fue elogiado. Fue maltratado, encarcelado, pero él tradujo la Biblia al idioma birmano, ¿no? Un gran ejemplo también. Vemos a María Slessor, ¿no? Misionera en Nigeria, ¿no? Defendió a los niños gemelos condenados a muerte, porque ahí tenía que sacrificarse a uno de ellos, y ella los defendía. Vivió entre los africanos como una madre espiritual. ¿Qué nos da a entender, no? Que cuando uno es misionero, tiene que vivir como, como los del pueblo que Dios le envía, ¿no? Uno vivió como chino, otro vivió como musulmán, acá vemos que vive como nigeriana, y es que, digamos que adoptó esa nacionalidad. Por eso también la Biblia dice que nosotros no somos nuestra patria es celestial. Tenemos una nueva, también como hijos de Dios, somos adoptados como hijos de Dios y yo creo que vamos a tener una nueva nacionalidad, ¿no? Pero será difícil, ¿no? Que a nosotros nos digan, a ver, Leo, vas a tener que ser ahora, ya no eres peruano, ¿no? Vas a ser, no sé, africano, ¿no? Ahí que te coman los leones, ¿no? Porque estamos hablando que este es un país también que no solamente hay violencia o peligro de animales, sino de gente que pone reglas y que tú te enfrentas como esta mujer se enfrentó para defender a los niños que Dios puso en su camino. Y si ustedes se dan cuenta, cada uno tuvo una misión en diferente país, en diferentes circunstancias, pero a pesar de las pérdidas, a pesar de no tener salud, a pesar de perder tantas cosas, ellos persistieron. En lo que es misiones del siglo XXI, también se trabaja en el contexto hostiles, ¿no? Hasta la fecha, Asia, África, Medio Oriente, sobre todo ahorita con tantas bombas que hay en el Medio Oriente, es difícil ser misionero. ¿Qué sería si la Iglesia Presbiteriana de Jesucristo abriera una misión por la Franja de Gaza, no sé, en Israel, donde no es fácil decir soy cristiano, ¿no? Entonces, pero ahí trabajan en contextos hostiles. Hasta la fecha, en estas zonas se trabaja. También hay riesgo de cárcel, también hay riesgo de ser expulsados. No es que ya los tiempos cambiaron, los derechos humanos, no, también hay riesgos de violencia, de ser expulsados. Yo vi también hace unos de un mes también de unas misiones, ¿no? Lo que también sufrían, ¿no? Sirven en zonas de guerra, narcotráfico, pobreza extrema. Y el punto es que nosotros pensamos quizá, bueno, vamos a hablar al hermano y todos tenemos que ser chéveres en la iglesia, pero yo creo que Dios los manda ahí a conquistar a esos guerrilleros, a conquistar a esos terroristas, a conquistar a toda esa gente que lucra con la pobreza, con el tráfico, ¿no? Y ese es el reto de las misiones de este siglo XXI. Ir a Colombia de repente a una zona guerrillera, ¿no? Es ser un ejemplo vivo del discipulado y la misión integral. Eh,
Implicaciones para los pastores de hoy, sobre todo para los que tenemos quizá un llamado, ¿no? Predicar el evangelio sin concesiones. Imagínense que nosotros estemos predicando y nos amenazan de muerte por predicar, como lo pasan estos misioneros. Predicar un evangelio, por eso sí, el llamado hay que estar bien seguro de lo que vamos a enfrentar, ¿no? Orar y solidarizarse con la iglesia perseguida. Acá tenemos dos opciones. Si nos persiguieran, o salimos de la iglesia y nos vamos y guardamos nuestra vida, o oramos y nos quedamos, ¿no? O sea, hay dos decisiones que vamos a tomar. Educar sobre la fidelidad en tiempos de prueba, ¿no? No solamente hablar que Dios bendice, que Dios prospera, que Dios te saca, que Dios te engrandece. Muchos a veces de los que estamos a cargo de iglesia pasamos cosas, sobre todo en los inicios. Yo estoy también en los inicios y quizá el pastor Aurelio ya lo pasó, pero los inicios no son fáciles. No son fáciles y decir, oye, ¿hicimos lo correcto o fue algo a lo loco? ¿O qué pasó? Se equivocó Dios. No era en este cerro, era en el otro, ¿no? Es un reto, ¿no? Educar a la iglesia y educarnos a nosotros mismos en la fidelidad en tiempo de prueba. Apoyar económicamente y espiritualmente a la misión. No solamente quizá ser apoyado, sino de repente alguien en la iglesia tiene un tema de evangelizar, de ir y ganar almas. Y nosotros ver la manera también de apoyarlo espiritualmente a que cumpla, ¿no? Esa misión. Vivir con coherencia en contextos de oposición, ¿no? Porque una cosa es vivir coherentemente cuando todo va bien, pero vivir coherentemente con cristiano cuando hay oposición, eso es algo muy difícil para la carne, ¿no? Es muy, muy difícil. Podemos concluir que también la voz de los mártires y misioneros del siglo XXI no está en silencio, sigue activo porque sigue habiendo misioneros. La Biblia dice que se tendrá que predicar hasta lo último de la tierra. Quizás hay misioneros que salieron de su casa y están en lugares que nosotros ni siquiera imaginamos, como fuimos a Mamapampa y había nombres de pueblos que ni siquiera imaginábamos, culturas que ni siquiera sabíamos, ¿no? Costumbres, ¿no? Como el frío que enfrentan, ¿no? Y cuántos habrá en países que ni siquiera conocemos. Su ejemplo nos llama a la fidelidad, al coraje y a la misión. Miren, y a pesar de que es una iglesia equivocada, yo miro el tema a veces de los mormones, ¿no? Que muchos de ellos dejan sus países y todo, e incluso ahorran para poder irse como élderes. Yo no estoy defendiendo su religión, yo lo que estoy defendiendo es la actitud. Eh, por ejemplo, si nosotros nos dicen muy bien, prepárate. Yo conocí a un chico que era mormón. Él trabajó 2 años, dejó de estudiar, trabajó 2 años porque se iba a ir de elder 2 años y tenía que cubrir su gasto. Yo dije, a pesar de que yo estoy en la iglesia correcta, no lo hago ni lo haría, no lo sé, ¿no? Pero a veces hay que aprender. Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Por eso que la corona no es acá, la corona es arriba. Lo que nos pueda permitir acá la iglesia, el hombre, hay que discernirlo si está bien o va de acuerdo a la Biblia, porque la corona es arriba, no es acá. Los misioneros que dejaron todo por Cristo nos enseñan que el evangelio vale más que cualquier comodidad, ¿no? Ellos comprendieron que Cristo es digno de todo sacrificio. No es que ya yo soy misionero y voy a vivir elogiado por todo el pueblo. De repente entro como los anteriores misioneros a un pueblo y me rechazan, ¿no? No recuerdo el nombre de una misionera que también entró a una zona caníbal y mataron a su esposo. Y ella, después de años, volvió y predicó y los ganó, pero primero lo comieron a su esposo. Y sí es algo difícil, venir a amar a los que mataron y comieron, degustaron a tu ser amigo, ¿no? La voz de los mártires modernos no se apaga, nos inspiran a vivir la fe con valor y amor. Su sacrificio es llamado a ser testigos en nuestro tiempo. No contentarnos. Ya los misioneros tradujeron la Biblia, no sé. De repente podemos llegar como misioneros a una zona donde, como dice el pastor, saben quechua y no saben español. Y nosotros vamos a tener que enseñarles el español. Así que hay mucho que hacer.
Biografía también tenemos referencias de los diarios de David Brainer, la biografía de Jim Elliot, escrito de Hudson Taylor y obras sobre Hudson, Slizor y Scheffer, ¿no? Y también acá tenemos Vladik Aylward y otros más, ¿no? En África y todo. Ahora, otros ejemplos de fe, con esto ya estoy acabando, ¿no? Persecuciones romanas en los primeros cristianos. Sabemos que sufrieron persecuciones bajo emperadores romanos quienes los veían como una amenaza, ¿no? Después de Jesús, prácticamente la iglesia se volvió misionera porque empezaron a viajar por todos lados y sufrieron persecuciones por por las autoridades locales y los ejecutaban de diversas maneras, ¿no? Sabemos que el circo romano los comían los leones, los crucificaban, los lapidaban, los arrojaban a las bestias, los quemaban vivos, y es algo terrible. La importancia de los mártires, sus historias se convirtieron en relatos edificantes que fortalecieron la fe cristiana. El que era cristiano en los primeros tiempos sabía que tenía que morir de una u otra manera si lo chapaban. Ya no había opción a que no me van a perdonar. Memorias. Y vemos ejemplos de los primeros, ¿no? Esteban, el primer mártir cristiano en morir por su fe en Jesús. Y él dijo, ¿no? Señor, perdónalos, ¿no? Perdónalos. Adoptó la misma palabra de Jesús prácticamente. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y él al perdonar vio la gloria de Dios, ¿no? Veía al Señor sentado a su trono. Fue apedreado después de un discurso. Mientras era apedreado, Esteban tuvo una visión, ¿no? ¿Y quién estaba ahí? Don Pablo, el próximo misionero que también sufrió lo que consintió. También Santiago el Mayor fue el primer apóstol martirizado, decapitado, y otros apóstoles también sufrieron martirios, ¿no? Para ser testigos de la fe. Ellos fueron testigos de su fe no por sus palabras, sino por aguantar el martirio. Su martirio demostró la profundidad de sus convicciones y la disposición de dar de la vida por el testimonio. El punto es, podemos soportar martirio, es algo que creo que todos vamos, yo mismo necesito aprender de eso. Y también vemos a nuestro amado Jesús, un gran ejemplo de mártir, ¿no? Jesús es considerado por muchos como un mártir arquetipo, o sea, un tipo de mártir que tenemos que imitar, pero es un mártir no de esta tierra, es un mártir del reino de Dios. Aunque algunos argumentan que su muerte no se ajusta a la definición estricta de martirio, porque no fue una entrega voluntaria y no fue una muerte forzada, ¿no? A las finales su vida y su muerte se describen como un sacrificio por los pecados de la humanidad. Y el misionero hace eso. El misionero va a compartir la palabra por los pecados de esa comunidad, de esa zona, ¿no? Es un enfrentamiento a los poderes de su tiempo y un llamado al compromiso y a la esperanza. Como dice el versículo, la mía es mucha, mas los obreros son pocos. Como ese día que estábamos en Mamapampa, decía que faltaba obreros en Mamapampa, faltaba obreros en la sierra, faltaba obreros en la selva, falta obreros aunque hay mies. Ahora el punto es nosotros, IPXP, responderemos con obediencia, ya que tenemos quizá la mente reformada y coherente, porque es fácil a veces servir en ciudad, pero es difícil la lejanía, ¿no? Como dice, ser fiel hasta la muerte, el significado es ser fiel hasta la muerte. Tenemos que tener como misioneros un testimonio de fe inquebrantable, inspiración de solidaridad y libertad religiosa, ejemplo de perdón y servicio frente al peligro. Esa es la del misionero, ejemplo de perdón y servicio frente al peligro. Y bueno, el llamado personal al público es, ¿qué estoy dispuesto a dejar por Cristo? Si alguno de nosotros me dicen, ¿quieres ir de misionero? ¿Qué estoy dispuesto a dejar? Eso se deja muchas cosas, ¿no? Padres, familias, negocios. El mundo aún necesita obreros dispuestos a entregar todo por el amor al Evangelio. El punto es, preguntémonos con esto, ¿qué estoy dispuesto a dejar por Cristo? Muchas gracias y Bien, bendiciones. Espero que... para terminar, pastor, a manera de conclusión, ¿para qué Sí, nosotros sí. estamos mencionando, para qué más, para qué estamos o por qué estamos mencionando a todos estos mártires? No es para darles miedo, hermanos. No es para darles temor, para infundirles un temor, sino al contrario, para mostrarles que sus vidas han dejado un legado para nosotros, para demostrarles que sus vidas o sus muertes ha sido un ejemplo para nosotros de que
ni aún nosotros estando en Cristo sabemos que nuestra muerte es ganancia, hermano. Aún sufriendo enfermedades, aún sufriendo martirios, ¿no? Estamos ganando, hermano. Entonces, no nos asustemos con todos estos temas que hemos presentado, sino más bien hagámonos esta pregunta, ¿no? ¿Qué estoy dispuesto por dejar por Cristo, ¿no? Vemos que muchos de los misioneros han perdido familias, han perdido esposas, han perdido hijos. Y eso es un llamado para todos. Siempre tenemos que tener en cuenta que el llamado al ministerio no es solamente para una persona, sino es para toda tu familia. ¿O me equivoco, pastor? El llamado es para toda la familia, no es solamente para ti. Porque si tú eres un Amén, misionero, amén. también tu familia tiene que aceptar ese ministerio contigo. Amén. Entonces, dejémonos de, digamos, sostener, ¿no? Del Señor y abracemos esa esperanza, ¿no? De que si vivimos, vivimos por Cristo y si morimos, morimos por Cristo, hermano. Hoy en día, obviamente, ya casi, antes sí, ¿no? Antes sí, había crucifixiones, había persecuciones, los sacaban en los circos para ser comidos por leones, etcétera, ¿no? Hoy en día, ¿a qué nos enfrentamos? A la cárcel. Nos enfrentamos al vituperio, nos enfrentamos a los insultos. Y eso es de todo el tiempo. Amén, hermano. Así que ánimo, si aquí hay algún misionero, si aquí hay un hermano o hermana que se está preparando para el ministerio de misiones, ánimo, hermano, que esto que hemos recopilado, que hemos expuesto, sirva para eso, ¿no? Sirva para motivar, sirva para conocer, ¿no? De cada uno de los mártires, ¿no? De estas épocas. Gracias, pastor. Bien, muy bien, muy bien. Excelente, excelente lo que han compartido, tanto Max como yo. La verdad que sorprenden ustedes, ¿eh? Muy bien. Sí, lo que al final también dice Max, muy bien esa aclaración, porque a veces al compartir todas las tragedias, lo que tocan vivir, más bien parecía que funde el miedo, ¿no? Pero en realidad esto debe inspirarnos. ¿Saben qué? Ah, yo creo que no sé si les comenté, eh, así como acá en Perú, también en Argentina nosotros hemos comenzado nuestra labor ministerial con misioneros coreanos. Fue uno que fue también profesor de seminario nuestro, y con él trabajamos y él nos envió a un lugar, ¿no? Con mi esposa. Ella era miembro de su iglesia. Y yo cuando la conocí, pues me uní a ella y a su iglesia, ¿no? Y a la denominación también presbiteriana. Yo no nací presbiteriano, ¿no? Fui adoptado humildemente por la iglesia presbiteriana en Argentina, también eh, misión coreana, porque también allí había otra línea coreana, esa San Andrés. También, ¿no? Como hablamos en la asamblea, ahí no aplaudían, eh, y bueno, y muchas cosas que no. Pero esta misión coreana se caracteriza siempre por ser una iglesia misionera, ¿no? Y eso lo hace una iglesia pujante, que crece, que avanza, que envía misioneros por todas partes. Y aún dentro de Buenos Aires, Argentina, las iglesias coreanas, había iglesias coreanas que habían crecido mucho, ¿no? Una de las más grandes llegó a tener 1000 miembros, es decir, coreanos dentro de Buenos Aires, y no está en Corea. En Corea puede tener miles, pero era la más grande, se llamaba Chunam. Y otra era Hanin. Hanin era la línea de denominación como la de acá, la de Perú, donde sí ellos ordenaban mujeres, misioneras, ancianas. Entonces la iglesia Hanin, ese tiempo estaba pujante, digamos, 400, 500 miembros, 600, ya muy grande, ¿no? Y la mayoría de ellos, pues, empresarios, tenían como 10 ancianos. El pastor principal, el pastor Sung Lee, la verdad que un hombre con un corazón pastoral tremendo. Hoy se jubiló él, ¿no? Tenemos mucho aprecio, cariño a ellos.
Ah, y entonces lo que el pastor misionero, profesor, él nos conectaba, ¿no? Es decir, teníamos una misión, fuimos a un lugar, trabajamos en casas que nos abrían las puertas y nos conectó con estas congregaciones muy prósperas, aparte de construir sus edificios y estar muy bien, entonces ellos querían hacer misión dentro de Argentina, con los argentinos, y ellos, los latinos. Así que entonces ellos como que nos adoptaron, ¿no? Especialmente a mi esposa, yo no llegué a ser misionero de ellos, y entonces a ella la ordenaron misionera después del seminario y nos enviaron a este lugar donde comenzamos, se llama Flores, el lugar bajo Flores, donde había un barrio que construyó el gobierno y no había ninguna iglesia allí, evangélica, ¿no? Ni pentecostal, ni nada. Entonces ahí comenzamos. Ah, interesante eso, que eh, Dios pone el sentir, las iglesias coreanas tienen ese sentir de abrir misión. Cuando comenzamos, estábamos recién casados, nos casamos y directamente fuimos enviados al lugar de trabajo. Uno dice un país, por ejemplo, Argentina. Yo voy a leerle acá. Ahí mencionaron los hermanos Leoncio, Max, los lugares donde los países perseguían las autoridades, la gente, había persecución. Ahora uno dice, en Argentina o en Perú, ¿hay persecución? Dicen no, pero depende en qué sector tú vas y plantas una congregación. Si nosotros en ese sector donde fuimos, eh, cuando ya la iglesia coreana Hanun decidió apoyarnos para construir un lugar, comprar un lugar, entonces los vecinos se opusieron. Dijeron, acá no es para construir templos. Y justo habían sectores de gente, algunos encontraron gente de mal vivir, algunos estaban. Y entonces ellos empezaron a amenazarnos a nosotros, ¿no? Ah, una cosa interesante dijo Max también, eh, tu familia tiene que estar de acuerdo, ¿no? En cuanto a la misión, tu esposa en especial. Por eso a los jóvenes solteros que piensan servir a Dios en una congregación, ir a misión, eh, tiene que pensar bien con quién se va a casar, ¿no? Ah, eh, y es el espíritu que comienza a trabajar en nosotros. Yo, por ejemplo, estaba en una congregación, estaba muy cómoda, en nuestra célula, en esa grande, muy linda, trabajaba bien, tenía mis cosas, mis ahorros. Hasta que Dios comenzó a empezar el seminario y llegaban en manos libros, temas, y de repente fui inspirado, yo creo que ha sido del espíritu, hacia la misión. Mm. Hacia la misión dentro del mismo país. Si yo estaba en esa muy cómoda, muy linda, los alabanzas, los cantos, los mensajes, pero estar ahí, yo me di cuenta que no era para estar ahí calentando, tenía que ir a un desafío, un lugar donde nadie iba, comenzar un lugar. Ah, y en esto me encuentro con quien es mi esposa ahora, Ivonne, una chica peruana que estudia en el seminario. Y yo escuchaba a ella, ¿no? Sus testimonios, cuando ella venía a Perú, cuando entró a la cárcel a evangelizar y cómo evangelizar. Yo, que sí, desde que la vi yo quedé muy impactado, ¿no? Por ese ministerio, ¿no? Dice, era misionera. O sea, con alguien así, pues, ¿no? Diríamos. Así que bueno, nos conocimos, después nos pusimos, ¿no? Nos casamos y fuimos enviados a trabajar a este lugar. Y me acuerdo cuando la gente vinieron a amenazarnos hasta de muerte, ¿no? Para que no levantemos un templo en ese lugar. Yo un poco me asusté, ¿no? Yo me asusté por ella también, por mí. ¿Y ustedes piensan que Ivonne, mi esposa, tuvo miedo o dijo mejor dejamos, vamos? No, ella no tuvo miedo en ningún momento. Dice, bueno, hay que orar, hay que ver qué hacemos. Eso no, y dijeron, vamos a ir a, en la noche, vamos a entrar a un grupo, vamos a meternos. Y ella decía, bueno, que vengan nomás, que vengan a ver si van a poder entrar acá. Dice, ayer me acuerdo, yo decía, ¿cómo hacer? Voy a preparar agua hervida. Dice, cuando venga acá les voy a tirar agua hervida. Vamos a ese.
Dios pone también un carácter, ¿no? No tanto de pelear o así, pero es decir, no retroceder a pesar de las amenazas. Y en otra oportunidad, estábamos durmiendo en la madrugada, prendieron fuego en el lugar para que nos incendiáramos ahí mientras dormíamos. A mí me despertó el humo y urgente, pues se empezó a apagar y los bomberos intentaron quemarnos ahí. Y así tantas cosas, nosotros permanecimos allí. Ah, una de las personas que estaban en ese grupo que nos amenazaban, es decir, dentro de un país libre, de autoridades libres, una ciudad moderna, estábamos sufriendo persecución nosotros ahí. Y el pastor que nos envió Corán dijo, bueno, vamos a orar por ustedes, que Dios me los guarde, me los cuide. Ah, y seguía, mis amigos me contactaban del mismo grupo de jóvenes, ellos seguían en la iglesia cómodos, en los grupos de jóvenes jugando ping-pong, ¿sí? Eso era, los sábados jugaban ping-pong, se reunían, salían a pasear, ah, y yo a veces me preguntaba, ¿no? ¿Qué hago aquí? Pero decía, es donde Dios nos puso, y enfrentando persecución. Les decía, una de las personas que formaba ese grupo, luego, cuando pasó el tiempo, se convirtió y vino a nuestras reuniones y ella nos contó, ¿no? Es impresionante. Eh, claro que ese grupo se deshizo, ¿no? Dios intervino soberanamente. No sé qué pasó, la policía, no es que los hayamos denunciado nosotros, la policía a uno lo metió preso, a otro lo persiguieron. Lo que sí que ese grupo que se formó se desarmó uno por acá, por allá. Las personas se fueron amenazadas, tuvieron que vender urgentes a casa e irse ahí, porque estaba pegado al lado de nosotros. Se fueron. Y con el tiempo se convirtió una y nos vino con tres. Ustedes, claro que éramos jovencitos, ¿no? Y yo les decía, tan jóvenes. Y ustedes ni se imaginaban, dice, lo que nosotros planeamos en hacerles. Así. Nos reuníamos y planeamos meternos a hacerle esto y esto. Y yo lo veía a veces era inocente, usted ni cuenta se daba. Pero dice que ya comenzó a entrarle temor ante Dios, porque cada vez que ellos decidían venir a atacarnos, a hacernos algo, eh, algo les sucedía a ellos, ¿no? Algo grave que los frenaba y no podíamos, no podíamos. Ahí Dios comenzó a obrar en esa persona. Ah, Dios intervino, después se convirtió al Señor, porque a ella le impactó eso, de que había un Dios que nos protegía. Si bien permitió que padeciéramos amenazas y cosas, pero en medio de esa persecución, eh, me Buenas, dijo, Max, no tengamos temor. ¿Sí? ¿Ahí? sí, ¿Quién habla? Alguien que bloquea a Roger. Ya. No, Ah, pastor, yo decía por lo que dentro del llamado al ministerio de misión, he visto, ¿no? He visto ya en diferentes casos, por ejemplo, sí, caso de los pastores misioneros que han venido al Perú como misioneros coreanos, ¿no? Si bien es cierto, ellos han dejado o están dejando, ¿no? Porque ya vemos, por ejemplo, el pastor Timoteo que ya cumplió su ministerio y regresó a Corea, ¿no? O a Estados Unidos, no sé, pero ha dejado este seminario, ha dejado varios pastores, ha dejado sembrado, ¿no? Aquí, digamos, su legado tangible, ¿no? Como estábamos conversando, como estábamos exponiendo, ¿no? Y eso es, digamos, motivacional, pues, ¿no? Eso como que te motiva, ¿no? Porque viene del extranjero, nosotros nos inspira. también. Sí, Claro, nosotros también sí. podemos, ¿no? Exactamente. Como ¿Por qué iglesia no? también ¿Por qué no? podemos, ¿no? Exactamente. Hay jóvenes, también hay hermanos, hay familias que están sirviendo al Señor. Entonces, quién sabe, ¿no? Quién sabe, y oremos, ¿no? Oremos bastante para que Dios utilice a personas para que siga creciendo el evangelio aquí en el Perú y sobre todo creciendo, ¿no? Esta denominación presbiteriana, creciendo la iglesia presbiteriana en todo el Perú, ¿no? Así es, Maxito. Muy bien, así es.
Por último, yo quería ahí decir de que, como él decía, no tengamos temor porque hay una promesa, ¿no? Vayan a las naciones, a la comisión. Y al final dice, yo estoy con ustedes todos los días. Y esa promesa, llega momentos que hay que tomarnos de esa promesa, ¿sí? Y cuando nos aferramos a él, experimentamos la soberanía de Dios interviniendo, guardando, protegiendo, un muro, ¿sí? Un muro. Mira, esta persona dice los planes que tenían dentro de un país, ¿no? Aún donde estamos. A veces la situación económica generalmente se pone difícil, ¿no? En los casos nuestros. Cuando venimos a Perú también, ¿no? No tenemos un apoyo así como otros lugares. Vinimos así por fe en el nombre de Jesús. Ah, y una de las palabras que me inspiró a mí para dejar todo allá y venir, comenzar nuevamente, es eso, vayan. Y yo, mientras nos ocupemos primero de su reino y hagamos discípulos, mientras hagan discípulos, y sea ese el motivo de su venida aquí a hacer misión, entonces yo voy a estar con ustedes. Ayer compartíamos en el altar familiar y mi esposa siempre ella dice eso, ¿no? A todos nos gusta, a veces los músicos cuando cantan la presencia de Dios, ay, la presencia, aleluya, y algunos tiemblan y otros lloran. Y por ejemplo, ella no es mucho de eso, ¿no? Ella sí, claro que alaba al Señor, pero no es tanto de temblar o de la alabanza, ¿no? Entonces, porque ella dice o siento la presencia o no la siento. Porque ella dice la presencia de Dios acá está claro, y se basa siempre en ese versículo, como ella es misionera, evangelista. Ah, entonces es para hacer discípulos. Para eso Dios está con nosotros. Por eso Él nos va a respaldar. Para sentirnos cómodos nada más, sentir un calorcito. Un pastor decía, la iglesia de la ducha caliente. Siento, siento qué lindo, acá me siento a gusto en esta iglesia, qué linda la canción, qué lindo las alabanzas, qué lindo el sonido, qué cómodos los asientos. Dios mío, el Señor nos libre. Eso es la presencia de Dios, ¿no, hermano? ¿Qué clase de evangelio sería ese, no? Es íntimo, está con usted cuando ustedes salen, ah, para proteger, para respaldar, y todo el poder en el cielo y en la tierra justamente para respaldar su obra, y es lo que experimentamos en medio de dificultades, de grandes crisis, a veces enfermedades también. Aunque uno no fue al África, ese momento de pestilencia, enfermedades, tremendo. Muy bien, hermanos, este, casi tomamos lista antes que se me vayan. Tenemos el recreo anhelado y esperado por las naciones. Muy bien, muy lindo tema tocó hoy, ¿no? La voz de los mártires. Tomamos examen, así que avisen los que están por ahí dormidos, que están por otros lados. Dicen, van a tomar examen, van a tomar lista, digo, van a tomar lista. Javier Feliciano Trujillo, ahí está, en vivo, directo. Presente, pastor, presente. Julio César Cristóbal, también lo vi por ahí. Presente, pastor. Ahí está, Presente. Julio. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Julio? ¿Todo bien? Ah, sí, pastor. Muy bien. Gabriela Solín Fon, ahora es de Trujillo, antes era de Piura, es de Trujillo. Solín Presente, Fon, pastor. ahí está, ¿ves? ¿Qué tal? ¿Sigue el frío en Trujillo o ya no? Que en Sí, Piura está sigue haciendo, haciendo frío. sí, acá hace calorcito, veranito ya en Piura ya. Aburra, frío, ¿qué hacen? Sí, pero cuando fuimos a Mamapampa y decía yo extrañaba Trujillo, decía, qué rico el frío de Trujillo, porque allá sí que hacía frío en Mamapampa, santo Israel. Bueno, Sol Micaela Belgarejo, Presente, presente. esta hermana la conozco de algún lado. Ay, hermana, esta hermana. Roger Alexis Fuentes, Presente, pastor. Roger. Brick Adi de la Cruz. Presente, pastor. Buenas noches. Bien, buenas noches, ¿qué tal? Cristian Alberto Villalta. Ahí estaba Cristian. Presente, pastor.
Astrid Abigail Vega Silva. ¿Está? ¿No está? Julio César Blas. Presente, pastor. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Julio? Henry Luis. Henry. Presente, No, pastor. ahí está, Henry, hermano. ¿Qué es tu vida? ¿Cómo va el aniversario y los preparativos ahí? ¿Todo bien? Estamos preparándonos, pastor, para los Qué 19 bueno, qué bueno, qué bueno. También tenemos en Pueblo Nuevo, ¿no? Aniversario ya. La Iglesia Casa de Dios. Este domingo. Están todos invitados. Ahí Feliz, estaremos, feliz pastor. aniversario, pastor. Ahí Esa. estaremos, ahí estaremos. Está bien, está bien. Bienvenido, bienvenido. ¿Te acordás, Max? Ahí tenemos grabado cuando ese retiro en Colán. Está bien. Tiene que borrar esas evidencias, pastor. ¿Cómo llamaba ese grupo? Puerto Inseguro. Es Está bueno. aeropuerto inseguro. Ah, Aeropuerto Inseguro. Está buenísimo. Max Alba, ahí está. Presente, querido profesor. Esa, muy bien. Leoncio Salomón. Presente, pastor, acá Ah, estamos. muy bien. Muy bien, los expositores, bien, ¿eh? Seminario López Daniel. Estuvo al comienzo ahí, estuvo hablando. Bien, hermano, tenemos nuestro recreo, ¿sí? Conmigo siempre tenemos una media hora, así que nada, estamos ahí. Y 10 comenzamos, Dios mediante, 10, 10 y cuarto. Y 10. Bien, tomamos un cafecito y continuamos, hermanos, para concluir